Muchísimas gracias por estar presente. Gracias, Morellos, por la invitación. Hermanos, vamos a considerar una especie de exhortación, también estudio, pero va a ser breve, va a ser sencillo, va a ser algo que nos va a ayudar a entender la importancia de obrar con fe. No vivir con fe, que es algo diferente. Todos podemos vivir con fe, pero no todos obramos con fe. Y el obrar con fe implica vivir una fe mediante el vivir esa fe. Es decir, que haya una relación o una correlación entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Porque si decimos que creemos algo, pero hacemos lo contrario, entonces realmente no lo creemos. Así que este estudio va a tratar de eso. Lo hemos titulado Vístase de blanco lino. Y vamos a entrar en el estudio y una vez que veamos el desarrollo de este, pues vamos a entender por qué hemos elegido este título. Sin embargo, vamos a comenzar recordando que a la salida de Egipto fue cuando Yahweh consagra a su pueblo para el sacerdocio. Ustedes recordarán que una de las tramas de el faraón fue planificar el asesinato de los varones israelitas. Entonces Yahweh libera a su pueblo y redime a esos varones israelitas, bebés, por medio de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces, cuando Yahweh redime a los israelitas y los libera de la opresión en Egipto, entonces él elige a esos primogénitos que primeramente eh, fueron tratados de exterminar por el faraón, elige a esos primogénitos varones como sacerdotes. Eso está registrado ahí en Éxodo capítulo 19, verso 5. Y ahí dice, ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía. Toda la tierra es mía, dice el Padre. Pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Israel, le dice Yahweh a su siervo Moshe. Un tiempo después, cuando el sacerdocio fue transferido a los hijos de Leví, se estableció la apariencia que habrían de tener los sacerdotes. Vayamos recapitulando. Sucede el asunto del becerro de oro y la primogenitura o el sacerdocio es pasado de los primogénitos. Recuerden que en Éxodo 14, Yahweh le manda al pueblo y le dice, consagra para mí todo primogénito varón que abre matriz. Dice, todo primogénito varón entre los israelitas será mío. Esos eran los sacerdotes que Yahweh tenía planificados como sacerdotes de los primogénitos israelitas. Eran todos. Sucede lo del becerro de oro y entonces los que se ponen del lado de Yahweh son todos los hijos de Leví y ellos hacen justicia delante de Yahweh. Entonces, después de eso, todos los levitas son consagrados como sacerdotes, los hijos de Aarón. Y esa es cuando se transfiere el sacerdocio, la primogenitura de los primogénitos hacia la tribu de Leví. Y cuando se empiezan a dar todas las especificaciones y las explicaciones de qué va a constar el sacerdocio, cuál va a ser la obra del sacerdote, cómo va a vestirse, se especifican ahí algunas, eh, algunas, vamos a decirlo, algunas especialidades. Se me escapa la palabra correcta de momento, pero algunas cualidades específicas que tendría que tener la vestimenta del sacerdote. Dice ahí en Levítico 16:4, él estará vestido con una túnica sagrada de lino. Ahí vamos a ver constantemente al lino. Con calzones de lino,
pegados a su cuerpo y estará ceñido con un cinturón de lino blanco y llevará un turbante de lino. Esas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. ¿Qué podemos nosotros aprender sobre el valor simbólico del lino en las escrituras? ¿Por qué el sacerdote tenía que llevar prendas específicamente de lino? ¿Por qué no era solamente un color? ¿Por qué no especificaba la Torá? Tendrá que llevar vestiduras blancas, como muchos grupos modernos entienden que la congregación tiene que llevar vestiduras blancas. Yo lo he visto personalmente, ¿no? Pero la Torá no habla del color de la tela, la Torá habla de la tela. No era solamente una ropa de color blanco, sino que tenía que ser de lino específicamente. Entonces ahí del lado derecho de la pantalla ustedes están viendo a su extrema derecha el ropaje de lino que llevaba el sacerdote promedio. Encima de ese ropaje de lino, del lado izquierdo de esa misma fotografía, ustedes van a ver el atavío adicional que iba encima de la vestimenta de lino y que era portada por únicamente el sumo sacerdote, oficiante, que era después una vestimenta de lino teñido de azul, otra teñido de rojo, las 12 piedras, el pectoral, la inscripción que decía Santidad a Yahweh, todas esas cosas, pero debajo de todo eso nosotros vemos el vestido blanco de lino. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué nos está señalando la Torá? ¿Qué hay para nosotros detrás de todos estos mandamientos? Bueno, eso es lo que pretendemos averiguar a continuación. En Levítico 19:19 dice: ustedes deben guardar mis leyes. No permitirás que tu ganado se aparee con una especie distinta. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas. No te pondrás ropa con mezcla de dos clases de materiales. Y en Deuteronomio 22:11 nuevamente se hace eco de este último mandamiento y se dice: no uses ropa que combine lana con lino. ¿Qué era el lino en aquel tiempo? Bueno, era un material muy valioso, muy apreciado, muy preciado también en tiempos bíblicos y representó incluso un duro golpe a la economía egipcia durante el éxodo de Israel, cuando éste fue destruido por causa del granizo. Recuerden lo que está escrito en Éxodo capítulo 9:31. Dice: el lino y la cebada estaban arruinados, porque la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en brote. ¿Qué sucede durante los 10 azotes que sufre ese país? Bueno, pues uno de ellos es el granizo y ese granizo echa a perder el lino y la cebada, ¿verdad? Las cañas de lino, que aún no estaban listas del todo, fueron machacadas por ese granizo, impidiendo que las fibras pudieran cosecharse. El antiguo proceso de producción de lino es sumamente interesante y es incluso enriquecedor para nuestra vida espiritual. Por eso es que fue tan duro el golpe para Egipto, porque esa cosecha perdida de lino implicaba un golpe tremendo a su economía. Ellos importaban lino, tenían incluso una ruta de lino que marcó la historia y fue sumamente afectada por esas señales que Yahweh ejecutó. Pero ahora bien, ¿cómo se preparaba el lino? Ahí ustedes ven el cardado del lino. Son una especie de peinetas, vamos a decirlo así. Del lado izquierdo ustedes ven unos clavos gruesos separados, donde se van golpeando las fibras del lino para que se vayan separando. Y al lado derecho, progresivamente, ustedes ven unos clavos un poquito más delgados, más juntitos, hasta que allá apenas alcanzamos a ver del lado derecho de la fotografía una hilera, una fila de clavos bien pegaditos unos con otros y vemos cómo las fibras se van separando y se van separando las más gruesas que ven del lado izquierdo de la pantalla y las más finitas allá al lado derecho de la pantalla para fines distintos. Sí, para calidades distintas, para producir cuerdas o fibras de lino de distintas calidades. ¿Cómo se cosechaba? Bueno, primero se preparaba la tierra, se procuraba que el nivel del campo labrado quedara un poco por debajo del nivel regular del suelo, quedara cóncavo, y eso se hacía con el fin
de que el agua de riego pudiera inundar la siembra y proporcionar la cantidad de humedad suficiente que el lino necesitaba para crecer. Y después, cuando la semillita de lino, conocida también comúnmente como linaza, tal vez usted la conozca, es una semilla muy pequeñita, color grisáceo negro. Cuando esta semillita germinaba, se dejaba ver como una cañita delgada que asomaba, una delgada caña recta que finalmente se alzaba hasta convertirse en un tallo ya maduro, alto y sólido, listo para cosecharse. Una vez que el lino estaba listo para la cosecha, los tallos o las cañas de lino eran cortados y se ataba en manojos, y el campo se inundaba una vez más con las cañas cortadas en el suelo. Pero esta vez el propósito no era hacerlo crecer ya, porque el lino ya había crecido, ya se había desarrollado, sino, por decirlo así, el propósito era purificar el lino. Comenzaba el proceso de extracción del lino. Cuando el lino está sumergido en el agua por un periodo considerable de tiempo, las cañas del lino, yo no sé si ustedes conocen la caña de azúcar, por ejemplo. Ustedes recordarán que cuando usted se come una caña de azúcar, encuentra fibras en la caña. Mediante la come, usted va a ir encontrando fibras largas que van del tallo a la punta, de la base hasta el extremo más alto de la caña. Hay unas fibras largas. El lino es similar, pero contiene muchas más fibras. Entonces, cuando estas están sumergidas en agua, la carnosidad de la caña, del lino, comienza a separarse, comienza a, comienza a perderse, comienza a entrar en un estado de putrefacción, por decirlo así, y esa carnosidad se va desprendiendo, ¿sí? Y conforme esa carnosidad se cae, se van quedando al descubierto las fibras delgaditas de lino que posteriormente se van a limpiar mediante el proceso de cardado, un proceso largo de refinamiento que va a producir un hilo que se produce al final del cardado, que el cardado es ese proceso que vimos en la lámina anterior de los peines, y ese hilo se utiliza para, para hilarse, para tejerse, para entramarse y producir así prendas de buenísima calidad. Hasta el día de hoy, hasta la actualidad, el lino tiene mucho valor y se utiliza, por ejemplo, para hacer sábanas, para hacer toallas, para hacer prendas de vestir, para hacer mantelería fina, y es muy buscado y es muy solicitado, especialmente el lino oriental. Es curioso cuando nosotros pensamos en estas cosas y cuando nosotros encontramos descripciones de estos procesos. Es curioso cómo todos los ingredientes, todos los elementos que tienen relación con el servicio sagrado o con la vida diaria del antiguo pueblo de Israel, esos productos eran extraídos por medio de un proceso que resultaba bastante brusco. Por ejemplo, nosotros vemos de este modo que las olivas tenían que ser machacadas para producir el aceite de oliva que se utilizaba para el servicio. Las uvas tienen que ser pisoteadas para producir el jugo. El jugo tenía que ser fermentado para producir el vino. El vino tenía que ser sumergido y machacado para producir las fibras que, una vez hiladas y entramadas, producirían prendas. Y esto nos enseña que nuestra vida espiritual, hermanos queridos, no es solamente cuestión de ir y adquirir el conocimiento, o como escribimos aquí en la presentación, beber del agua del conocimiento para crecer, porque el Mesías habla de nosotros como la tierra, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos. Habla de la parábola del sembrador, de cómo que el sembrador va tirando semilla y la semilla va a dar un fruto dependiendo de la calidad de la tierra en la que caiga. Entonces, si nosotros somos un pedacito de tierra en la que procuramos sembrar la semilla de la verdad y posteriormente fructificar, claro, regándola con el conocimiento adecuado, pues nosotros tenemos que pensar también que para que ese fruto sea maduro o para que el producto de esa siembra sea un producto excelente,
pues también tiene que pasar por un proceso que muchas veces, hermanos, va a ser tosco, va a ser un poco violento con nosotros, va a ser un poco eh, lastimoso, sufrido incluso. Pero al final de ese proceso, cuando nosotros estamos listos para producir fruto o para producir un producto excelente, fruto de nuestra cosecha, vemos que lo que podemos producir es excelente, es excelente, es para un uso honroso. Y volteamos hacia atrás y podemos ver cómo pasamos nosotros de ser simplemente como ese pedacito de tierra en el que cae una semilla a ahora un producto trabajado en las manos del Padre, haciendo lo que el Padre necesita, lo que el Padre desea que nosotros hagamos. Entonces tenemos que pensar que cuando nosotros vemos estos procesos en las Escrituras, tenemos que espiritualizar estos conceptos. No se trata solamente de machacar las olivas, se trata de machacarnos a nosotros mismos, no se trata solamente de ahogar la carnosidad para que el lino dé fibras excelentes, se trata de ahogar nuestra carnalidad en la inmersión y que lo que salga de ahí sea producto utilizado o producto útil para producir finalmente una prenda excelente, una prenda de servicio. Bueno, ¿qué podemos entonces aprender específicamente del lino y su proceso cuando nosotros llevamos esto al campo de la espiritualidad, que es de lo que estamos hablando? Bueno, en el capítulo 22 de Deuteronomio, justo antes del mandamiento que ya leímos de no mezclar lana con lino, vamos a encontrar otro mandamiento y está ahí. Deuteronomio 22:10 dice, no ares con un asno y un buey juntos. Ok, va a decir usted, hermano Jorge, pero ¿qué tiene que ver, verdad, la gimnasia con la magnesia? No estamos hablando de lo mismo. Es obvio, es evidente que esos textos no tienen una relación literal el uno con el otro. El propósito del mandamiento en este caso, en el caso del texto de Deuteronomio 22 que ya leímos, es la misericordia. La misericordia que se le debe mostrar al animal que ara la tierra. El yugo del arado, utilizado en dos especies distintas, ahí ustedes ven arriba una laminita con un burrito y un buey del lado derecho, utilizado así en dos especies diferentes, podría ocasionar el sufrimiento de ambos, o de uno por lo menos, y a la larga la muerte del animal de menor tamaño, porque se puede romper el cuello. Sin embargo, más allá de ese mandamiento literal, de lo que dice el mandamiento, hay un principio espiritual que nosotros podemos aplicar a escenarios más variados. Por ejemplo, este mandamiento que nosotros ya leímos en Deuteronomio 22 fue utilizado por Pablo, por Shaul. Pablo, por ejemplo, rescata la esencia de este mandamiento, no el mandamiento, la esencia del mandamiento, y la aplica en el sentido espiritual a una unión conyugal. Y entonces Pablo dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Ya Pablo ha aprendido lo que implica el mandamiento. Y ya no le está diciendo al no creyente, no le está diciendo, perdón, al creyente en este caso, no te cases con alguien que are su campo con un buey y un asno juntos, ¿verdad? No, él no está hablando del mandamiento literal. Él está hablando de no unirnos en yugo desigual con los no creyentes. Al Pablo hacer este comentario, Pablo debe de tener en mente que el matrimonio es como labrar un campo, que se tiene que trabajar juntos, que se tiene que arar recto, que se tiene que trabajar la tierra, que se tiene que sembrar, regar, hacerla crecer, cuidarla, cosecharla y entonces producir un fruto excelente. Eso es lo que se espera en el matrimonio. Pero si en el matrimonio vamos a estar trabajando como trabajarían un buey y un asno el arado, pues hermanos, vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar dolor, vamos incluso a experimentar finalmente la pérdida de uno de estos dos mediante la separación, mediante el divorcio. Entonces Pablo está rescatando la regla espiritual, que no está ahí específica, pero está ahí presente en el mandamiento. No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque
¿Qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la ley? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Es una advertencia. ¿Cómo vas a labrar un campo con alguien que no quiere hacerlo de la misma manera? ¿Cómo vas a labrar un campo para sembrar trigo con alguien que quiere sembrar eh, cebada? Vas a tener un campo mixto. No vas a poder cosechar correctamente. Va a ser muy sufrido, muy batalloso. Pablo era capaz de establecer estos paralelos porque entendía perfectamente que al mandamiento le subyace un principio espiritual y él mismo lo enseñó, lo enseñó así, perdón. Sabemos, dice él en Romanos 7:14, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Entonces Pablo nos va a estar hablando continuamente de dos leyes, ¿no? La ley espiritual, la ley de Elohim, pero la ley de nuestra carne que tiende a tirar hacia otro lado. Por eso mucha gente malinterpreta gravemente a Shaul, pero él entendía eso. La ley es espiritual. Por eso cuando nosotros acudimos a la Torá, tenemos que tener en mente que aunque las cosas que estamos leyendo muchas veces ya no las podemos poner en práctica, sí podemos rescatar el mandamiento espiritual, sí podemos rescatar el principio espiritual que no sufre de limitaciones. No está limitado a solamente el servicio en el templo, sino que cuando nosotros espiritualizamos el mandamiento, lo podemos transportar a otras áreas de nuestra vida y encontrar igual o mayor provecho. Del mismo modo, nosotros podemos interpretar, utilizando este método, espiritualmente el mandamiento de no mezclar lana con lino. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, viéndolas como vestimentas de carácter espiritual y no simplemente como vestimentas literales. No, no quiere decir simplemente que usted no mezcle lana y lino, las telas. Hay que buscar a dónde apunta espiritualmente el mandamiento. ¿Qué dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3 verso 9? Dice ahí, no se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido de la nueva que se va renovando mediante el conocimiento. Entonces estamos hablando de vestimentas, mientras hablamos de obras. Se han despojado de la vieja personalidad, nos quitamos esta ropa con sus prácticas y se han vestido de la nueva, nos ponemos nueva vestimenta y esa vestimenta se va, dice ahí, renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. Esto no tiene que ver con ser griego ni judío, circunciso ni incircunciso, extranjero ni ciudadano, esclavo ni libre, sino que el Mashiach lo es todo para con todos. Así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de, no dice ahí de lana, no dice ahí de lino literalmente, dice, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de perseverancia. Sobrellévense los unos a los otros, perdónense unos a otros. Y en caso de que alguien tenga una queja contra el otro, de la manera que Yahweh los perdonó, así también hagan ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿de qué vestimentas estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de vestimentas físicas? No, estamos hablando de vestimentas espirituales siendo evidentes por las obras, porque las obras son evidentes en nuestra manera de vivirlas. La tierna compasión, uno no puede decir, si yo tengo tierna compasión por todos y ya le vamos a creer que es tierno y compasivo. No, la tierna compasión se ve. Cuando una persona es bondadosa, se ve cuando él manifiesta su bondad. Cuando una persona es humilde, se nota su humildad en su personalidad. Cuando una persona es mansa, podemos ver su mansedumbre. Entonces, todas estas son obras que representan una vestimenta espiritual. Nos vamos a despojar de la vieja vestimenta con las prácticas que implicaba aquella vestimenta. Nos despojamos de la vieja personalidad, dice, si éramos bebedores, si éramos violentos, si éramos boquisueltos o bocasucias, si éramos, qué sé yo, hermanos, todo lo que éramos.
todo lo que fuimos. Esas eran nuestras vestimentas, esa era lo que la gente, esas cosas eran lo que la gente veía en nosotros. Pero ahora tenemos que revestirnos de estas obras que han de ser evidentes para los demás. Note que en el verso 9 dice que nos hemos despojado de la vieja personalidad con sus prácticas. Esto indica con claridad que nuestra anterior manera de vestir o nuestra manera de vivir anterior se hacía evidente por las obras que practicábamos. Por lo tanto, tomando esto en cuenta, es obvio que en el verso 10 en delante, la nueva personalidad de la que nos vamos a vestir o nos hemos vestido, que se va renovando mediante el conocimiento, que ha de ser puesto en práctica mediante las obras, representa una forma de vivir. No podemos confundir esto con la salvación por obras, porque nosotros no predicamos, no creemos ni enseñamos que la salvación es por obras, no. Efesios capítulo 2 verso 8 deja clarísimo el tema, porque por un favor son ustedes salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Yahweh. No es por obra para que nadie se jacte. Y en el verso 10 añade el lugar de las obras. La salvación no es por obra, pero el verso 10 dice, nosotros somos hechura de Elohim, así como una prenda es hechura de un sastre, nosotros somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yahushua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la salvación, estamos llamados también a hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano. No quiere decir que haciendo lo que nosotros consideremos bueno, nos vamos a ganar la salvación. Eso no es algo que nosotros enseñemos, porque nosotros no entendemos que estas obras sean obras nuestras, que salgan de nuestra naturaleza humana. Las buenas obras que son realmente buenas a los ojos de Elohim, a los ojos de Yahweh, son las obras que Él dice que son buenas. ¿Y dónde sabemos? ¿En qué parte de la escritura nosotros sabemos dónde está lo bueno y lo malo? Lo que Yahweh llama correcto y lo que Yahweh llama incorrecto. Lo que Yahweh permite y lo que Yahweh prohíbe. En la Torá. Entonces, si nosotros vamos a hacer buenas obras que Elohim tiene preparadas de antemano, entendemos que mediante el favor, la gracia, nosotros nos acercamos a la salvación. Tenemos el recurso de salvación no por nuestras obras, porque eso no es algo que nosotros hayamos hecho para merecerlo, es don de Elohim, dice ahí, es don de Yahweh. Yahweh nos da ese recurso, pero una vez que nosotros nos beneficiamos del recurso de la salvación mediante la gracia, entonces hemos de hacer las obras que Elohim preparó de antemano. Es claro entonces que el favor, lo que se conoce comúnmente como la gracia, el favor del Padre al facilitarnos un recurso de salvación en los méritos del Mesías, no se debe en ningún modo a nuestras obras. No podemos hacer algo tan bueno que haya merecido tal sacrificio. El Padre no mandó morir al Mesías por lo que hizo el Morey Yosef. El Padre no mandó morir al Mesías por lo que hizo Jorge Velarde. El Padre no mandó morir al Mesías. Oh, mira lo que hizo Jesús Rentería. Merece este sacrificio. No, no lo hizo por eso. Es lo que queremos dejar claro ahí. No podemos hacer algo tan bueno que merezcamos ese sacrificio, que ese sacrificio haya hecho. No, esas obras buenas son las que Él dice que son buenas, no las nuestras, las de Él. Sí hay de por medio obras de obediencia que han de llevarse a cabo como testimonio, no solo de que valoramos y agradecemos el favor y la gracia que el Padre nos ha manifestado, sino que por medio de la obediencia a sus mandamientos, nosotros damos testimonio de haber sido santificados. Y aquí entra el asunto del lino. Apocalipsis 19:6. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, Aleluya, porque reina Yahweh, nuestro El Shaddai. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Entonces ahí está el lino, la novia, la que se casa con el Cordero,
se le ha concedido estar vestida de lino fino, como estaban vestidos los sacerdotes, un lino fino, resplandeciente y limpio. Pero este lino fino no es una vestimenta literal. El lino fino representa, dice ahí, ¿por qué está vestida de lino fino? Porque ese lino fino representa las obras. El lino fino representa las obras. Una vez más, el lino fino representa las obras justas de los santos. Entonces, si nosotros decimos que somos la novia, si nosotros estamos esperanzados, esperando las bodas del Cordero, preparémonos con las obras. Porque sí, no son necesarias para salvación, pero sí son un requisito. Usted es la novia, bueno, tenga preparadas sus obras, porque si no, no la van a vestir de blanco. De este modo, nosotros podemos entender que mezclar lana con lino, o como dice el texto hebreo, mezclar tsemer y pishté, que significan crespo, suavecito, y cardado, un poquito más duro, aluden no solo a la vestimenta física, sino a manifestar una personalidad que contenga obras de injusticia o vileza o obras malas que puedan eclipsar nuestros actos de justicia y bondad. Es decir, una vestimenta hipócrita, una vestimenta que no represente lo que realmente hacemos. Porque si el lino representa nuestras obras justas, y nuestras obras justas son evidentes precisamente porque son obras y las personas las ven, pues entonces, ¿cuáles son esas obras? ¿Son obras dignas de que seamos vestidos de lino blanco, resplandeciente y limpio? ¿O son obras que nos van a impedir ser vestidos de ese modo? Una vestimenta espiritual de esta naturaleza podría finalmente mostrarnos reprobados para el servicio sacerdotal al que hemos sido llamados en las Escrituras. Vamos a ver juntos cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué aspiro yo? ¿Por qué le sirvo a Yahweh? ¿Por qué le sirvo a mis hermanos? ¿Por qué busco agradarle? ¿Cuál es nuestro llamado? Éxodo 19:5. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que le hablamos a ustedes, hermanos. Isaías 66:20 dice, y de todas las naciones, dijo Yahweh, traerán a los hermanos de ustedes sobre caballos, en carros y literas, sobre mulas y dromedarios, a Jerusalén, mi monte sagrado, como ofrenda para Yahweh, tal como traen los israelitas una ofrenda en una vasija pura para la casa de Yahweh. Y de ellos igualmente tomaré algunos para ser sacerdotes levíticos, dijo Yahweh. Primera de Pedro, capítulo 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, porque Israel no deja de ser nación. Esto no es para un pueblo aparte de la nación, esto es para la nación. Nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado a las tinieblas, de las tinieblas, perdón, a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Noten esto, hermanos. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, no eran Israel, pero ahora son Israel. Ahora son Israel. Y no estamos leyendo lo que el cristianismo llama el Viejo Testamento, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Ustedes no eran pueblo, ahora son la iglesia de Yahweh. Leí mal. Son el pueblo de Yahweh. Israel sigue siendo Israel, sigue siendo una nación santa. Y entonces, cuando nosotros honramos el pacto, aspiramos a ese real sacerdocio, a ser parte de esa nación santa. Y así, en el tiempo pasado, vestidos de esa manera, con aquellas obras, no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Yahweh. Y tal como los israelitas tenían incluso un código de vestimenta, nosotros también lo tenemos. Apocalipsis 1:6 dice, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Las consecuencias de no responder al llamado entonces pueden ser graves, porque si nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, hemos de tener una vestimenta, ya lo dijimos.
Mateo 22:1 dice, Yahoshua tomó la palabra y volvió a hablarles en parábolas, porque el maestro siempre hablaba en parábolas, y les dice, el reino del cielo es como un rey que celebró la fiesta de bodas para su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas, pero no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros sirvientes con el encargo de decir a los invitados, miren, he preparado mi banquete, mis toros y mis animales cebados ya están preparados y todo está listo. Vengan a la fiesta de bodas. Pero los invitados no le hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio, y los otros agarraron a sus sirvientes, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se puso furioso y mandó a sus tropas a matar a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Luego les dijo a sus sirvientes, la fiesta de bodas, a la verdad está preparada, pero los invitados no eran dignos. Así que vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a mi fiesta de bodas a todos los que encuentren. Aquellos sirvientes entonces salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos. Y así la sala se llenó de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó callado. Entonces el rey les dijo a sus sirvientes, amárrenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos elegidos. Entonces, ¿por qué sacarían a ese hombre? Dice ahí, porque no llevaba ropa de bodas. Y lo que hemos aprendido hasta hoy implica que esa ropa de bodas era simplemente la ropa, la tela que él llevaba. ¿O estamos hablando de algo más? Es que esa ropa no era digna, ¿verdad? Esa ropa representaba su vida, puesta de manifiesto por sus obras. Apocalipsis 19:6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, aleluya, porque reina Yahweh nuestro El Shaddai. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Entonces estaría el Mesías hablándonos en parábola precisamente de esto. Nos estaría dando un adelanto de lo que Juan después nos explicaría con mayor detalle para que entendamos entonces que las obras son aquel ropaje de lino. Y es un recordatorio entonces de que tenemos que vestirnos de buenas obras para constituir la novia del Cordero. Apocalipsis 7:13 para concluir. Uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, maestro mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ojo, son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo creo que es claro, hermanos, que todos deseamos de corazón ser partícipes de las bodas del Cordero. Es algo a lo que todos aspiramos, es nuestro anhelo. Anhelamos con vehemencia que ese día llegue y nuestro Maestro traiga el reino. Pero mientras tanto, debemos aprovechar el tiempo, emblanquecer nuestros vestidos en las obras de obediencia y santificar nuestras vidas a Yahweh obedeciendo su palabra. No hay otra manera de hacerlo. Así cuando el Padre inspeccione nuestros corazones, vea nuestras vestimentas, nos encuentre vestidos apropiadamente con las obras justas de la piedad. Dice ahí Santiago capítulo 2:14 en adelante. Vamos a terminar con esa reflexión. Esto es para nosotros, hermanos. Esto es para ustedes, hermanos míos. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras. A ver cómo le haces. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Elohim, haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. Pero no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. Ya ven ustedes que al hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la ramera Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que hermanos, finalmente vivifiquemos nuestra fe, vivamos nuestra fe mediante las obras justas que el Padre tiene preparadas para nosotros de antemano. Yahweh los bendiga, hermanos, y Shabbat Shalom. Un abrazo.